porque ahora vamos a tomar contacto con alguien que sabe mucho de este proyecto de reforma laboral, que es Julián de Diego, el doctor Julián de Diego, abogado laboralista, que es uno de los impulsores, uno de los inspiradores de este proyecto de reforma laboral que envió el gobierno y que ahora está dándole dictamen el Senado para ser tratado el 26 en el recinto. Julián de Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mariano Barrio. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Le pregunto, porque abrimos el programa, ¿no?, con bastante información acerca de la reforma laboral. Esta reforma laboral es una reforma laboral y tributaria, ¿no? Porque tiene un capítulo muy intenso, muy fuerte, de quita, de exenciones de impuestos, de rebaja de impuestos a distintos sectores. Exacto, es una reforma laboral combinada con una reforma parcial de tipo fiscal y con una reforma parcial de tipo previsional también, porque para financiar el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo que pagaría las indemnizaciones por despido, hay que aportar el 3% se deduce de las contribuciones patronales, con lo cual el 3% para el sector empresario en esta etapa inicial del FAL resultaría con un valor cero, y el 3% lo va a aportar el sistema previsional, que recibió varias críticas porque, por supuesto, eso desfinancia a los fondos que están destinados a la jubilación. Pero Exacto. bueno, también se prevé que la base de sustentación va a crecer porque hay un capítulo muy importante en la reforma laboral, que es el del blanqueo, donde se le perdona totalmente el pasado a quien salga de la economía clandestina y pase a la economía formal, y se le dan muchas facilidades para incorporarse a la economía registrada, con el propósito de que esta estática que hemos vivido en estos últimos 15 años, donde la economía registrada solamente registró 6 millones de trabajadores, aumente su masa crítica y al mismo tiempo disminuya los 8 millones de trabajadores que están en negro. ¿Y cuáles son los incentivos que se dan para blanquear y por lo cual podría crecer la base de la pirámide de aportantes al sistema previsional? Bueno, por lo pronto se perdona todo el pasado, o sea, si yo tengo una panadería con 5 trabajadores en negro Ujú. y durante 20 años estuve trabajando, no importa que sean 20, que sean 10, el pasado se le perdona en forma total. Ujú. Y para el futuro hay un sistema de aportes y contribuciones muy reducido para que el ingreso a la economía blanca sea ligero, porque si no, si el impacto en los costos es muy grande, obviamente quien está en la economía clandestina se va a mantener en ese ámbito, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles son además del perdón, cuáles son los incentivos en baja de aportes patronales? Es decir, Bueno, se le es reducen los... una batería bastante compleja, pero para que tengan ustedes una idea de porcentajes, en el arranque inicial las contribuciones van a ser del 5%, Ujú. mientras que las contribuciones patronales en términos normales son casi del 35%. Ajá. Después también baja el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, en el sentido de que sube el mínimo no imponible y aumentan las deducciones. Esto está en parte en la reforma laboral y en parte en la reforma fiscal, que va a correr en paralelo con la reforma laboral, ¿Va a venir una reforma porque una de las fiscal? promesas del Poder Ejecutivo ha sido de bajar los impuestos, ¿no? Ujú. Para incentivar la inversión. Así que, porque la consigna para que la economía crezca y el empleo genuino se materialice, no solamente es el esqueleto que forma la reforma laboral, previsional y fiscal, sino también que haya incentivos para recuperar la confianza, que haya predictibilidad y que el inversor tenga claras reglas de juego para poder invertir en la Argentina, tanto el inversor local como el inversor extranjero. A partir de esta reforma, a cualquier empresario, ¿no? A partir del día 1 que rige la reforma, cualquier empresario, grande, chico, mediano, va a tener digamos, va a tener que pagar menos indemnización o va a tener que pagar una indemnización igual por despido a la No, anterior. dos aclaraciones muy importantes alrededor de su pregunta, que también es una pregunta que genera mucha inquietud. Ujú. Primero, la reforma se aplica a todos, o sea, se aplica a los nuevos,
trabajadores que ingresen al sistema y se aplica a los antiguos, porque hay dos tipos de derechos, los derechos adquiridos y los derechos en expectativa. Los derechos adquiridos, obviamente, de los que son antiguos, no se pueden vulnerar porque están asegurados por la ley, por el orden público, por lo que se llama el ámbito irrenunciable, y en el otro ángulo de observación, es muy importante que se respeten todas las consignas que provienen de la ley y de los convenios colectivos y de los estatutos. Entonces, aunque se derogue, por ejemplo, el estatuto del periodista, y por lo tanto el periodista va a perder en las empresas periodísticas los 6 meses de preaviso, bueno, se preservan las indemnizaciones, ¿no? Las indemnizaciones por despido se mantienen en los mismos términos que el original. Lo que sí puede ser que esté sufriendo algún cambio es que se dejó de lado el aguinaldo, las vacaciones y las prestaciones que no tienen carácter mensual, porque la definición que trae la Ley de Contrato de Trabajo del año 75 es que la indemnización es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, o sea, se toma el mejor salario de la persona con las horas extras, con los premios, con los incentivos, pero no se deberían tomar las prestaciones que no sean de carácter mensual. O sea que el trabajador ¿no? Ese tema es uno de los temas en debate en el Parlamento, sí. Así que puede ser que haya cambios. Claro, o sea, el trabajador va a recibir un poco menos, pero el empresario no va a poner de su plata porque lo va a tomar del Fondo de Asistencia Laboral. Exactamente, y lo va a tomar del Fondo de Asistencia Laboral en una primera etapa gratis, porque claro, como dijimos recién, el 3% del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, que eso es solamente para los nuevos trabajadores, ojo, no es para los viejos, es para los nuevos trabajadores que tienen que estar en blanco. Claro. Eso va a producir efecto recién dentro de un tiempo. Entonces, lo que le está faltando al FAL es qué pasa con el stock, ¿no? O sea, qué pasa con las personas que tienen muchos años de antigüedad y no tienen la misma garantía que le va a dar el FAL a los nuevos, ¿no? Exacto. Julián de Diego, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, yo creo que va a haber que ver cuál es el dictamen de mayoría de la Comisión Laboral, y ahí vamos a poder hablar sobre temas un poquito más concretos porque hay muchos cambios. Bueno, si usted se compromete, la semana que viene lo podemos llamar y nos lo comenta. ¿Le parece bien? Pero por supuesto, estoy a disposición con mucho gusto. Hasta luego entonces y muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, un abrazo, hasta luego.